En esta tarde vamos a ir a un pasaje en el Evangelio, perdón, en el libro de los Romanos, la carta a los Romanos. Vamos a ir al capítulo 11, al versículo 36. Romanos 11, versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De las cartas de Pablo a las iglesias en el Nuevo Testamento, la carta a los Romanos es considerada su más grande obra. No solamente en cuanto al contenido de la carta, ciertamente vemos en ella un desenlace casi sistemático de teología, doctrina, también en cuanto a extensión. Romanos 1 inicia con el anuncio del Evangelio de Dios, la justificación solo por la fe. El apóstol Pablo describe cómo la raza humana se encuentra expuesta a la ira de Dios por detener y reprimir injustamente la revelación de Dios. Ese detener con injusticia la verdad de Dios por parte del hombre conduce a muchos más pecados y a una corrupción radical de la raza. Estos pecados no solamente se restringen a los gentiles, sino también a los judíos. En el capítulo 2 vemos cómo tanto judíos como griegos se encuentran en pecado. En Romanos capítulo 3, Pablo lleva a la humanidad entera ante el tribunal de Dios y les dice que todos han pecado y que están destituidos de la gloria de Dios. Después de esto, en el capítulo 4 hay una exposición de la doctrina de la justificación por la fe, solamente por la fe, dándonos o ampliando para los judíos el ejemplo de Abraham, quien fuera su patriarca, ¿verdad? Abraham era tenido en alta estima por todos los judíos, pero aún Abraham fue justificado solamente por la fe, no por las obras. Los siguientes capítulos, el 5, el 6 y el 7 de Romanos, tratan con respecto a la santificación y el crecimiento de los creyentes en la vida cristiana. Después de haber sido justificados, son necesarios el avanzar en la vida cristiana. En el capítulo 8 hay una gran y magnífica declaración de la providencia de Dios sobre todas las cosas. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ciertamente el hermano José Andrés estuvo dándonos una clase dominical hace unos días. Aquí se introduce la cadena de oro con respecto a la doctrina de la elección. Y esta es expuesta o explicada más a profundidad en el capítulo 9 de los Romanos. En el capítulo 10, Pablo aborda la gran necesidad misionera que tiene la iglesia. Debemos enviar hombres a todo el mundo para que el evangelio sea predicado a todas las naciones y por supuesto a todas las personas. Luego en el capítulo 11, Pablo trata profundamente cuál es el lugar que tiene Israel como nación en la historia de la redención y en el futuro de la redención de Dios. Este capítulo 11 termina con esta frase que leímos hace unos momentos. Pero antes de esa frase hay una doxología, una exaltación del nombre de Dios
de los versículos 33 al 35. Vamos a leerlo. Dice así: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Llegamos así a este último verso del capítulo 11. Este es el que estaremos hablando en esta tarde, en esta noche, que también es el último versículo en esta carta, en esta epístola, que desarrolla lo que es el Evangelio. En este versículo, así de único y particular, encontramos que se encuentra concentrada la suma y la sustancia de toda la revelación bíblica acerca del ser y el carácter de Dios mismo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Pablo expone esto con un uso claro de tres simples preposiciones. Porque de Él, porque por Él, porque para Él son todas las cosas. Estas tres preposiciones simples nos enseñan la naturaleza del Dios bendito. A través de estas preposiciones, el apóstol está diciendo que Dios es la fuente y el dueño de todo lo que es, todo lo que existe. También Él es la causa última de todo lo que sucede. Y todo lo que sucede ocurre por el ejercicio de la voluntad soberana de Dios, no solamente en el medio de todas las cosas, sino también que Dios es el fin y el propósito de cada una y todas ellas. Por eso vamos a ir a ver que todo es de Él. La primera preposición, porque de Él. En griego la palabra de que se usa aquí es una proposición simple y puede traducirse de dos maneras, de o por. Y aunque puede hacerse una distinción entre estas dos interpretaciones, ambas llaman la atención sobre una profunda verdad acerca de Dios. Todo es de Dios. En el sentido de que es de su posición, Él es su dueño. Dios no es simplemente el dueño del Evangelio o el dueño del mundo, sino que de todo lo que hay contenido en Él. Las montañas, los árboles, el ganado que vemos en estas montañas, los valles, las minas, los mares, los peces, las aves. Usted y yo somos de Él. Todo es suyo. Aquellas cosas que contamos como nuestras, o que el mundo, la humanidad cuenta como suyas y dice, se aferra fervientemente a ellas, son de Dios. Este es el mundo de Dios nuestro Padre. Todo es suyo. Y nadie ha creado nada sin pedirle a Dios prestado. Y aunque nuestro mundo alrededor se exalta en cuanto a decir tenemos un potencial creativo, esto es algo que Dios le dio a la humanidad como un regalo. Hasta el día de hoy nadie supera la creatividad de Dios. Si Dios le dijera a toda la raza humana en conjunto, tomen, creen algo. Les dejo a ustedes con su creatividad, creen algo ustedes. Y le quitara a la humanidad todo lo que a Él le pertenece, se queda sin nada. No pueden crear nada. Cada uno de los elementos que componen las mismas moléculas y los átomos de todas las cosas, de todo lo que vemos y que existe, es de Dios. Así que el potencial creativo se esfuma inmediatamente apenas Dios quita todo lo suyo. Podemos ver, por ejemplo, un arquitecto que diseña casas y crea esos grandes edificios, ¿verdad? Y se jacta en ellos. ¿Qué haría si Dios quitase los materiales?
¿Qué haría si Dios le quitara el papel con el cual dibuja? ¿Qué haría un pintor que pinta y retrata personas o paisajes si Dios le quita que retratar? ¿O qué hace un músico si el Señor quita el mismo sonido? Todo es de Dios. Más allá de este elemento obvio de la propiedad de Dios sobre todas las cosas, también vemos que Él es la fuente de todo. La primera afirmación sobre Dios en las Escrituras es que Él es la fuente del universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan comienza así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En ese mismo capítulo, Juan presenta al Logos, la segunda persona de la Trinidad, como el agente creador del universo. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pablo amplía la obra trascendental de Jesús luego en su carta a los Colosenses, una carta que contiene una riqueza majestuosa en afirmaciones sobre cuán digno y cuán glorioso es Cristo Jesús. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Colosenses 1, del 15 al 17. Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estos pasajes que vimos en Juan y Colosenses, que amplían esto que el apóstol dice tan brevemente en Romanos 11, son maravillosos pasajes en sus afirmaciones sobre la función de Cristo como el que sustenta y el sostiene el universo entero. Él, el creador y autor de todas las cosas, para quien todas las cosas son hechas y en quien todas las cosas encuentran su sustento, Él es. Y en el Nuevo Testamento vemos que se nos habla de Cristo, de Dios y de Jesucristo, como quien tiene en al menos tres dimensiones. Él mismo es la fuente de. Él es, vamos a ir a través de Él es en primera instancia la fuente de la verdad. En primer lugar, vemos que Él es la fuente de toda verdad. Vivimos en nuestro alrededor en una época en que las teorías del relativismo han sido ampliamente aceptadas. El pastor y teólogo Francis Schaeffer, en los últimos días de su vida, hablaba y escribía acerca de la muerte de la verdad verdadera. Valga la redundancia. Claramente, él se oponía al modernismo teológico. Se refería a que la verdad objetiva ha sido socavada. Y esto comenzó con la influencia de la filosofía existencial. Continuó después con el pluralismo y el relativismo. Y cuando Schaeffer hablaba de la verdad verdadera, se refería a la verdad que va más allá de las preferencias de los individuos. Si vemos a nuestro alrededor, es claramente lo que está en auge. Este relativismo estuvo grandemente influenciado por un filósofo llamado Søren Kierkegaard.
Este solía enseñar que la verdad es subjetiva. Y esto ayudó al avance para que en el siglo XX la verdad, así como la belleza, fuese una vez más dicho que estaba en el ojo del que la mira. Eso es una frase común, una frase que se escucha muy a menudo. No, la belleza está en el ojo del que lo ve. Y de ahí otras afirmaciones. Bueno, puede ser que algo sea verdadero para ti, pero no para mí. La obra psicológica de Kierkegaard exploró las emociones y los sentimientos de los individuos cuando se enfrentan a decisiones, claramente haciendo un énfasis en el sentido emocional. Por esto no es extraño encontrar hoy en día afirmaciones pragmáticas. ¿Qué significa pragmático? Bueno, que si me sirve a mí está bien. Si usted cree eso, no hay problema. Yo puedo creer algo totalmente opuesto y esa es su verdad, pero esta es la mía. Y como tenemos verdades distintas, usted no puede criticar la mía porque es otra verdad. Pablo, en 1 Corintios 15, defiende la verdad. Bueno, ¿cuál es este pasaje? En este pasaje abre un caso en contra de los que afirman de que no hay resurrección. Pablo dice, Cristo ciertamente murió y resucitó. Y si no fuese así, vana es nuestra predicación, vana es la fe. Seríamos testigos falsos de Cristo, diciendo que Él resucitó cuando no resucitó. Y aún así, entonces nos encontraríamos en nuestros pecados y no habría esperanza para los que murieron creyendo en Cristo Jesús. Entonces seríamos los más dignos de conmiseración. No puede existir tal cosa de que Cristo sí resucitó para unos y no para otros. Él resucitó. Bueno, y más allá, ¿verdad? Si Dios no existe, entonces mi fe, mis oraciones, mi devoción, mis cantos, no tienen el poder de llegar a Él porque Él no existe. Por el contrario, si ese Dios del que hablo existe, entonces la incredulidad de aquellos que se oponen a Él, su desinterés, su hostilidad en contra de Él, no tiene el poder de hacerle algo a Él, pero sí de condenar a aquellos que lo niegan. Hablamos entonces de una verdad objetiva, de la naturaleza misma de la realidad. Si hiciéramos un estudio de palabras sobre el concepto bíblico de verdad, es una palabra que se llama aletheia, la palabra griega, encontraríamos que en el diccionario teológico del Nuevo Testamento se extiende largamente con respecto a esta palabra. Veríamos que el concepto bíblico de verdad se define como aquello que describe estados reales de las cosas, aquello que es consistente con la realidad. En el siglo XVIII, los filósofos se encontraban muy preocupados por la ciencia de la epistemología, esto es el significado de las palabras, de dónde vienen y por qué vienen y qué significan, de cómo conocemos algo. Estos filósofos lucharon largamente con la pregunta que Poncio Pilato le hizo a Jesús durante el juicio de Jesús. Pilato le pregunta en Juan 18:38, ¿qué es la verdad? Lo que Pilato hace es se da medio vuelta y se va. Le hizo la pregunta. Al leer la palabra y estar estudiando ese pasaje, no podemos ver la expresión de la cara, del rostro de Pilato. Entonces no podemos saber con qué tono de voz lo estaba diciendo. Si simplemente estaba siendo cínico o era una pregunta verdadera. No lo sabemos. Pero esta es una pregunta que los filósofos de todos los tiempos han tratado de responder. ¿Qué es la verdad? Esta búsqueda por saber qué es la verdad encontró una mayor intensidad durante ese siglo, el siglo XVIII. Un famoso
pensador, John Locke, se hizo más famoso aún por introducir la teoría de la correspondencia de la verdad. Esta correspondencia de la verdad afirma sencillamente que la verdad es lo que corresponde a la realidad. Locke se acercaba mucho a lo que es la definición que vemos en el Nuevo Testamento. Aquello que describe estados de cosas reales, diferente de la fantasía, diferente de espejismos o imaginaciones, o emociones o sentimientos. Sin embargo, apenas Locke sentó las bases de esta definición de la correspondencia de la verdad, la siguiente generación de filósofos comenzó a hablar de la forma en que nuestras percepciones individuales determinan cuál es nuestra comprensión de la verdad. Entonces, los filósofos de esa época, los siguientes filósofos, planteaban la pregunta: si la verdad es lo que corresponde a la realidad, ¿qué pasa si mi percepción de la realidad es diferente de la tuya? Y otra vez, el relativismo cae. Esa pregunta la escuchamos hoy a cada rato, en nuestro diario andar, y constantemente como una excusa. Mis hermanos y amigos, la respuesta cristiana, la respuesta del creyente debe ser la siguiente: la verdad es lo que responde a la realidad tal y como la percibe Dios. ¿Por qué? Bueno, porque solo Dios tiene un conocimiento exhaustivo de toda la realidad. Dios conoce la realidad en su absoluta plenitud. En Él no hay ningún matiz, ninguna partícula microscópica, subatómica o desconocida para la mente de Dios. No la hay. Entonces Dios sí conoce toda la realidad. Lo que Él conoce, lo conoce perfecta, eterna y exhaustivamente. Aquel que conoce todas las cosas sin error, Él mismo es la fuente de toda la verdad, de toda verdad. Por eso entendemos que la batalla por la Biblia es tan vital para nosotros como creyentes. Por eso el cristianismo mismo se fundó sobre la convicción de que la Biblia no nos da las percepciones individuales, aquello que cada uno quiere creer personalmente, subjetivas de los humanos. No, la Biblia no nos da eso, sino la autorrevelación de la verdad que nos llega desde la fuente misma de toda la verdad, Dios mismo. Dios es la norma de toda verdad. Y eso es lo que hace que la verdad sea tan sagrada. Cuando estamos dispuestos a jugar con la verdad, a permitir que la verdad muera en las calles con el fin de mantener relaciones con otros y aún con el mundo, estamos dando un golpe contra la propia naturaleza y el carácter de Dios. Porque muchas veces nos encontramos ahí jugando el mismo juego. Ninguna posesión que tengamos es más preciosa, más valiosa o más poderosa que la verdad. Martín Lutero, en un incidente discutiendo por carta con Erasmo, dice que quiso tirarle un tintero, porque Erasmo se opuso a afirmar una verdad. La frase de Erasmo fue: en cuestiones de este tipo de verdad teológica última, prefiero suspender el juicio, prefiero no hacer afirmaciones. Y esto, Martín Lutero era un hombre que se enojaba. Quiso tirarle el tintero a la carta. Y la pregunta que él hacía: ¿prefieres no hacer afirmaciones? ¿Te llamas a ti mismo cristiano? ¿No sabes que hacer afirmaciones está en el corazón mismo de la fe cristiana? Y usaba una frase que decía: el Espíritu Santo no es un escéptico. Estoy de acuerdo con eso. Las cosas que ha revelado Dios en su palabra son más ciertas que la vida misma.
Lutero conocía la fuente de la verdad y lo preciosa que es. Por eso recordamos con la Biblia en nuestras manos, en nuestras mentes y corazones, que Dios, quien conoce toda la realidad, nos ha dado su palabra, revelándonos mediante el lenguaje humano que es la verdad. Y por eso nuestro Señor Jesucristo no vacilaba al decir, yo soy la verdad. En segundo lugar, Él, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, es fuente de bondad. Dios no solo es la fuente de la verdad, sino que también es la fuente de la bondad. La norma última de la ética y la justicia es el carácter de Dios mismo. A menudo distinguimos entre ley positiva y la ley natural o ley bíblica. El significado principal del término ley natural es el de las leyes que se pueden extrapolar del estudio de la naturaleza o de la ciencia. La teología misma habla también de la ley natural como aquella que procede en última instancia del carácter y la naturaleza de Dios. ¿Cómo podemos discernir entre el bien y el mal? Bueno, miramos a la ley de Dios para que nos revele en él la fuente del bien y del mal. Vemos entonces cómo la ley de Dios no es una legislación arbitraria, algo que Dios quiso decir y ya, sino que Dios decidió imponer a sus criaturas una ley que fluye de su propio ser. Los teólogos distinguen entre la justicia interna y externa de Dios. Creo que no iremos a ese punto, porque nos hallamos revisando una y otra vez que sí y que no es parte del ser interno de Dios y que es parte del ser externo de Dios. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, que Dios ha revelado y actúa para con sus criaturas de una forma, la cual nace de su propia naturaleza. Y esa forma en que actúa con respecto a sus criaturas, que nace de su propia naturaleza, es simplemente parte de la revelación de Él mismo. Bueno, la justicia externa de Dios se refiere a lo que Dios hace en su gestión del universo. Es la conducta que Dios muestra en la que no hay sombra de variación. Sus obras, las obras de Dios para con los hombres son totalmente perfectas y justas. La justicia externa de Dios fluye de su ser eterno. Dios hace lo que es correcto porque Él es la fuente de toda justicia. Y cuando Dios se comporta de manera justa, simplemente está poniendo en práctica su propio ser, que es totalmente justo. Entonces vemos cómo Él, Dios mismo, es la fuente y la norma de todo lo que es bueno. Y ese es el error que cometen muchos hoy en día, que piensan justamente con el engaño de Satanás que pueden ser como Dios, juzgando el bien y el mal. Por eso el Señor en su palabra llama a los creyentes a pensar y a meditar en Dios, siendo imitadores de Dios mismo. ¿Cómo es esto? Bueno, Filipenses 4:8. Vamos a este pasaje. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y esta es la exhortación que se nos hace hoy en día, a pensar en todas estas cosas.
Pero ¿qué más verdadero? ¿Qué más honesto? ¿Qué más justo? ¿Qué más puro? ¿Qué más amable? ¿Qué más de buen nombre? ¿Qué más virtuoso? ¿Y qué más digno de alabanza que Dios? En esto debemos meditar primordialmente, en Él. En tercer lugar, Él es la fuente de la belleza. Dios es fuente de toda belleza. Y este tema es el que Dios le dio al pueblo de Israel cuando le ordenó que construyera una casa para Él. Ciertamente el tabernáculo tenía una belleza particular. El templo que se le encargó a Satanás, a Salomón, tenía una belleza particular. Todo lo que emprendamos debe estar impulsado en nuestras vidas por esta preocupación, por esta ocupación, la gloria de Dios y la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento se nos dice que adoremos al Señor en la belleza de la santidad. Eso está en Primera de Crónicas 16:29, si desean buscarlo. Y si buscamos los pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a la belleza, veremos que Dios no solo es la fuente de lo verdadero y de lo bueno, sino también de lo bello, de lo hermoso. Todo lo bello viene de Dios y apunta a Él. Los paganos componen música y arte magníficos, y su obra apunta al autor de todo lo bello y de todo lo hermoso, aunque ellos no tengan ningún afecto por Dios. Contrario a lo que muchos piensan hoy en día, lo feo no es necesariamente virtuoso. ¿Por qué? Porque la hermosura está en la santidad. Vamos a la segunda frase. Todo por Él. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él son todas las cosas. Si todos creyeran esa frase, el debate entre los arminianos y calvinistas terminaría. Porque este texto se refiere a los medios por los cuales Dios gobierna y ordena su universo. La palabra a través o por tiene que ver con los medios, el instrumento por el cual las cosas se realizan y se llevan a cabo. Pablo simplemente está reiterando aquí lo que enseñó ya en Romanos 8, que Dios en su providencia ejerce su soberanía sobre, en y a través de todas las cosas. Todas las cosas que suceden en este mundo se producen en última instancia a través de la agencia soberana de Dios mismo. Tenemos que aceptar esto, porque el gran gozo de los creyentes es saber que todas las cosas están en la mano de Dios y están siendo usadas por Él para sus propósitos. Independientemente de cuáles sean los medios por qué estas cosas llegan a suceder, los medios causales, como vemos teológicamente, que se utilizan para producir lo que Dios ha dispuesto en su decreto y lleva a cabo en su providencia, son por Él. Claramente no hay accidentes en un universo gobernado por Dios. Ah, sí, pero sí hay accidentes. Sí, claro, en la agencia de los hombres sí hay accidentes, pero Dios nada le tomó por sorpresa.
Si Dios existe, la soberanía es un atributo esencial de su propia deidad. Si hubiera una molécula libre, como decía Sproul, o rebelde en este universo, que anduviera suelta fuera del alcance del control soberano de Dios, Dios no sería soberano. Y si Dios no es soberano, no es Dios. Vamos a la última proposición, a la tercera. La tercera proposición es para, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. La palabra para indica el propósito hacia el que todo se mueve, hacia dónde va todo. ¿Cuál es la meta del universo? ¿Cuál es el fin último de toda la historia? En una palabra, la respuesta es Dios. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es la fuente de todas las cosas que se mueven en la historia de la humanidad y en el universo para cumplir el propósito de Dios. Observamos muchas cosas que nos hacen preguntar cómo puede encajar esto con los propósitos de Dios. Vivimos mucha maldad y corrupción en medio de nosotros y decimos que es imposible que Dios tenga algo que ver con ello. Pero por encima de todo lo que es malvado está un Dios poderoso que ordena todas las cosas para su gloria. Y hermanos, pensemos en esto, todas las cosas serán para la gloria de Dios. Y pensémoslo con arrepentimiento y fe en nuestros corazones, creyendo que si nos encontramos pecando en nuestros corazones, será para la gloria de Dios, porque Dios juzgará el pecado. Pero también, si hacemos buenas obras en Él, serán para su gloria. Un teólogo dijo que este último verso de Romanos 11 es la versión de Pablo de el Salmo 115:1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y es lo que estamos leyendo en Romanos. Claramente el destino de cada uno de nosotros ha sido designado por Dios desde la fundación del mundo para su gloria. El destino de las naciones, la historia, los planetas, la órbita de los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, todos han sido diseñados y ordenados por Dios para mostrar su gloria. Por eso el salmista no se refrena al mirar las estrellas, se siente sobrecogido y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento mismo anuncia la obra de sus manos. Definitivamente a Él sea la gloria. Vemos ahí mismo en este pasaje, Romanos 11, a Él sea la gloria. La palabra hebrea para gloria significa literalmente peso y se refiere a la importancia o valor de Dios, el peso de Dios. Si de alguna manera podemos analizarlo, es ese medir o pesar en balanza. La gloria de Dios es su dignidad trascendente, aquella que ninguna criatura puede poseer en ninguna magnitud similar, porque Él es glorioso siempre. La gloria de Dios es una clase en sí misma, aparte, está contenida en su santidad. Él es glorioso, Él es santo, santo, santo. En la Biblia vemos cómo Dios manifiesta su gloria a través de una nube para con el pueblo de Israel, o en una llama. Esta nube era tan brillante que los seres humanos deben proteger sus ojos de ella para no quedar ciegos. Los mismos ángeles que fueron creados para permanecer en la presencia de Dios cubren sus rostros. Y al final del libro de nuestra Biblia, en Apocalipsis 21, se describe cómo la ciudad santa, esta que desciende del cielo,
Extrañamente, contrario a lo que nosotros conocemos, se describe como un lugar donde el sol no brilla, pero hay luz. No hay velas, no hay bombillos, lámparas, no hay. Y podríamos pensar que es oscuro, pero no. Porque el autor del Apocalipsis nos dice que no hay necesidad de sol ni de luz artificial en este cielo de Dios, porque la gloria de Dios, el resplandor de su Hijo mismo, Jesucristo, baña y llena y alcanza toda la ciudad. Por siempre. Ese es el resplandor del rostro de Dios. La manifestación de la gloria de Dios mismo ilumina la santa ciudad. Cada uno de los centímetros, cada centímetro del reino de los cielos es iluminado por la luz del resplandor de la gloria de Dios. Y esta gloria no se extingue nunca. Por eso el apóstol dice, a quien sea la gloria, a él sea la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. La gloria de Dios comenzó en la eternidad y continuará por toda la eternidad. Cuando lleguemos a la presencia de Dios para adorarle, la única respuesta apropiada será la reverencia, el temor, la humildad, la sumisión. La iglesia contemporánea, vemos a nuestro alrededor, muestra con demasiada frecuencia un enfoque arrogante de la adoración. Muchos no tienen idea de aquel con el que están tratando. Aquel por el que los propios ángeles tienen que cubrirse los ojos cuando cantan su gloria. Las glorias nuestras, las glorias de la humanidad van y vienen, se desvanecen. Así como la vida de los hombres se desvanece como la neblina, nos recuerda la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos aplicar y vivir esta cosa, esto que hemos visto a nuestras vidas? Bueno, esto lo encontramos en otra carta de Pablo y vamos a ir a ella. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos y amigos, todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y no nos equivoquemos, todo será para su gloria. Todo. Al pecador condenado será para la gloria de Dios. Y el pecador arrepentido será para la gloria de Dios. Recordemos esto en nuestro diario andar y vivamos para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, gracias damos por tu palabra. Gracias damos por la revelación que nos has dejado de ti en ella. Gracias damos por tu exhortación a nuestras vidas que encontramos en ella. Permítenos en la debilidad de nuestras mentes y de nuestros corazones atisbar tu gloria. Ver, Señor, la espalda de tu gloria
con la esperanza de verte cara a cara un día, Señor, y no morir. Y permítenos, oh Dios, en nuestro diario andar, vivir para tu gloria. En todo lo que hacemos, sea hecho para tu gloria. Eres glorioso, oh Dios. Tú no recibes nada nuestro, sino que todo es tuyo. Y lo recibido de tu mano te damos. Auxílianos en esta semana, permítenos caminar conforme a tu voluntad. Guarda nuestras vidas, Señor, nuestros corazones en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo damos gracias. Amén.